Pues buenas tardes a todos y todas. Estamos en esta segunda sección del curso de Trabajo de Historia de Vida. Y antes de nada, quería agradeceros a todas las personas que estéis aquí vuestro interés y vuestra participación. Charo Blanco, que es la docente con la que compartimos esta tarde, es una persona muy especial, bueno, para mí y para el curso. Lleva muchísimo tiempo trabajando con la Escuela de Familia. Es psicóloga, terapeuta infantil y familiar, con una amplia trayectoria en adopción y acogimiento familiar. Hace 2 semanas vimos con Jesús Jiménez Morao la parte más teórica o más del programa, porque Jesús trabajó desde el Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla en el desarrollo y en la elaboración del programa Viaje a mi Historia, pero Charo Blanco va a abordar el tema un poco más desde su intervención directa con niños, niñas y familia adoptiva y acogedora. Y sin nada más, le dejo. Empezamos entonces, como hemos hablado, Fina, tú me vas marcando un poco el tiempo, ¿no? Sobre todo Mm, porque creo que haya el máximo espacio posible para que ellos planteen sus dudas o ampliemos las que ya han mandado al foro, ¿vale? Y vale. podamos ampliar. Bueno, yo os iba adelantando. He intentado como aglutinar un poco cuáles han sido las cuestiones que desde mi punto de vista son más importantes y creo además que preocupan más a las familias tanto adoptivas como acogedoras. Es verdad que yo trabajo en clínica desde hace muchos años, pero mi andadura profesional empezó precisamente, yo creo, desde el inicio de esta aventura, que es en la valoración y en la formación de familias, ¿no? Entonces, bueno, hoy hablando con Fina decía, he querido mencionar cosas que me parece que a veces los profesionales olvidamos porque creemos que son menos importantes y que han salido en este foro. El tema del nombre, el tema de los hermanos, ¿no? De cuánta importancia tiene mantener el nombre al niño que trae. ¿Qué importancia tiene saber el nombre de sus hermanos o qué importancia tiene cómo se le llama a la madre biológica, la mamá que te tuvo en la barriga, la madre que te dio la vida o la señora? Bueno, pues todas esas cosas yo creo que los profesionales, además, cuando vamos entrando, hemos ido, digamos, formándonos y entrando en materia que creemos que para nosotros tiene mucho más consistencia, como es el trauma, ¿vale? Y todas las consecuencias que tiene la historia de vida del niño, que ese es el contenido fundamental de este curso. Cuando hemos ido metiéndonos en temas en materia de trauma, hemos ido como dejando de lado un poco cuestiones que son también muy importantes. Entonces yo precisamente por ahí quería empezar, por no dejar de lado estas cuestiones que aunque han salido en el foro y tal, pero quiero darles hoy el espacio. Entonces, a mí me parece fundamental diferenciar porque creo que son como dos recursos y dos figuras diferentes, la de la familia adoptiva y la de la familia acogedora. Lo hablaba esta mañana con Fina, incluso le he propuesto que en las próximas ediciones de este curso se haga como grupos diferentes y como contenidos diferentes, porque creo que son dos recursos totalmente diferentes. Desde mi punto de vista y por mi experiencia con las familias adoptivas, el acogimiento, la principal función que tienen aquí los adultos es la de acompañar, sobre todo cuando es un acogimiento temporal y un acogimiento de urgencia. Ahí el acogedor lo que hace es acompañar, hacer de tránsito del niño hacia el recurso que será definitivo, ¿no? En la adopción no es solo acompañar, es también reparar y es sobre todo transmitirle al niño el sentimiento de permanencia, ¿vale? De esa permanencia de crear un vínculo y una familia que será definitiva. Entonces, desde esta perspectiva, para mí son dos recursos absolutamente diferentes y son dos misiones o dos funciones absolutamente diferentes, la que tienen los acogedores y la que tienen los padres adoptivos. Entonces, por remontarme un poco al principio, cuando tenemos que crear esta historia de vida y, digamos, y hacer y desarrollar con el niño esta historia de vida, yo creo que tenemos que empezar con los adultos, que son los protagonistas primeros de esta historia, ¿no? Entonces tenemos que tener, yo siempre que trabajo con padres adoptivos o con padres acogedores, les digo que hay que hacer un trabajo previo antes de la llegada del niño. Y ese trabajo previo es cuál va a ser mi función o cuál es el papel que yo quiero representar en la vida de ese niño. Y en base a eso ya voy a decidir si quiero ser acogedor o acogedora o si quiero ser padre adoptivo. Y en el momento en que decido qué papel es el que voy a representar para ese niño, digamos que de alguna forma tengo también que elaborar mi propia historia de vida y qué es lo que me lleva a esa decisión de acoger o de adoptar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y ya lo enlazo con una de las cuestiones que ha salido aquí, cuando yo valoraba familias y parejas y señoras monoparentales para la adopción, el tema de la infertilidad no resuelta era algo que estaba como muy
ahí en el ambiente, ¿no? Como la infertilidad no resuelta, el decir, bueno, ¿qué papel le voy a dar yo a la madre biológica? Pues es fundamental el papel que los padres adoptivos tengan en su mente y cómo ellos se representen y se imaginen a la madre biológica, porque esta será la forma en que se la transmitan y en que la aborden con el niño adoptado, ¿vale? Me refiero en primer lugar al tema de la adopción. Cuando hablamos de, oye, ¿es interesante o es importante mantener el nombre al niño? Absolutamente, o sea, a mí no me cabe ninguna duda, porque es lo único que le queda, aparte de los recuerdos, algunos, muchos de ellos traumáticos, lo único que le queda de su historia pasada es su nombre. Entonces, si estamos precisamente trabajando en su historia de vida, porque estamos acompañando y reparando, tenemos que intentar por todos los medios mantener el nombre. Muchos padres me dicen, es que el nombre es impronunciable, o sea, es que imagínate un niño ruso, un niño lituano, un niño africano. Bueno, no importa, le ponemos de primer nombre el nombre que nos guste, que hayamos elegido, que decidamos, pero el segundo nombre será el suyo y estará siempre ahí presente. Algunos de vosotros habéis preguntado, tengo una niña pequeña, un niño pequeño, ¿debo decirle cuál era su nombre? Claro, y que lo vea escrito y leérselo, no todos los días, evidentemente, pero claro que tiene que estar presente, que le suene a ese niño y a esa niña cuál era su nombre antes de llegar a nuestra familia, antes de llegar a nuestra vida. En el caso del acogimiento, pues yo creo que la misma, digamos, la misma construcción que hacemos a la hora de ser familia adoptiva, tenemos que hacer antes de ser familia acogedora, que es lo que nos lleva al acogimiento. ¿Qué función es la que queremos desarrollar con estos niños? Porque cuando hablamos de vinculación, cuando hablamos de la interferencia de la familia biológica en el recurso del acogimiento, esto va a estar presente, pero cada día, cada día. A veces una familia acogedora de emergencia un mero recurso digamos, de sostenibilidad mientras se decide, y todos sabemos que a veces la decisión tarda mucho en llegar, mientras se decide qué va a pasar con ese niño. Entonces, ¿cómo se trabaja con ese niño? Lo que representa en su vida la historia pasada, los recuerdos, lo que significan los contactos y las visitas con su familia biológica. Antes de trabajar y antes de hablar con estos niños, tenemos nosotros que tener claro en nuestra mente qué es lo que supone para nosotros la presencia de la familia biológica, ¿vale? Y aquí me refiero tanto a la familia acogedora como a la adoptiva. ¿Qué significa para nosotros en nuestra mente la madre biológica o la familia biológica? Súper importante que hayamos elaborado esto, porque de esto va a depender el cómo lo abordemos con nuestros niños, ¿vale? Cuando yo leo en los foros he leído, es que mi hijo no quiere hablar de esto, o es que hemos tenido un niño en acogimiento que cuando vino su historia, bueno, no quería ni hacer mención a su familia biológica. Vale, nosotros tenemos que escuchar a los niños, tenemos que observar a los niños. Al principio tenemos que ser esponjas de cómo viene el niño, de qué es lo que a través de su conducta nos manifiesta, pero tenemos que tener claro cuál es nuestro papel. Entonces, el papel en la historia de vida de un niño es determinante y vosotros como adultos, como familias adoptivas y como familias acogedoras, vais a marcar un antes y un después, pero eso a mí no me cabe ninguna duda. Entonces, ¿cómo se acompaña a un niño que trae vivencias y que trae recuerdos muy, muy traumáticos cuando no quiere hablar de eso o cuando habla de eso pero de forma negativa, de forma peyorativa o a través de su conducta demuestra que tiene traumas o cuando presenta un conflicto de lealtad? Porque para el niño que viene nuevo a una familia, el vincularse con vosotros significa que deja atrás el otro vínculo, la otra familia, lo que hasta ahora ha conocido, ¿vale? Entonces, el soltar lastre y el dejar atrás todo eso, al niño le ocasiona, en la mayoría de los casos, un conflicto de lealtad. Salvo en los niños que vienen de centro, que es donde menos lo hemos percibido nosotros, y a veces también traen un vínculo con un educador o una educadora, pero salvo en los niños de centro, los niños que vienen de familias siempre van a presentar este conflicto de lealtad. Entonces, ¿cómo se le habla a los niños? ¿Cómo se aborda con ellos esto? Bueno, pues es súper importante cómo nos refiramos nosotros a su familia y cómo nos refiramos a su historia. Entonces, para mí hay una forma, bueno, bastante simple y que trabajamos mucho con las familias y es explicarle a los niños, cuando ya tienen una edad adecuada, ¿vale? Que sus papás anteriores no supieron cuidarle y que no supieron ejercer de papá y de mamá.
nunca justificando lo que pasó, ¿vale? Porque hay historias muy duras de abuso sexual y de agresiones físicas y tal, y nunca hay que justificar eso, pero sí que es verdad que en el constructo mental de un niño, para explicarle qué es lo que pasó antes y por qué pasó, al niño hay que explicarle que esos papás también, probablemente, porque es casi probable al 100%, pasaron por situaciones muy difíciles y muy duras y nadie les enseñó a cuidar de niños y nadie les enseñó nunca a ser padres ni madres. Entonces, cuando muchos de vosotros preguntáis cómo abordar estos temas, cómo hablar de los recuerdos, ¿vale? De esto que está ahí encorsetado y que el niño enseguida encapsula, y si no se le habla de ello, mejor, y si no se le recuerda, mejor. ¿Cómo hablar de eso? Pues primero es poniéndonos en su lugar. Y aquí quería yo mencionaros un concepto que para mí hay un antes y un después. Desde que lo descubrí siempre habíamos hablado de la empatía, de empatizar con los niños, de ponernos en su lugar, de imaginarnos lo que habían pasado. Y la mentalización, para mí un concepto relativamente nuevo, va más allá de la empatía. Es decir, yo me imagino lo que ha debido pasar en tu vida antes, me imagino cómo has debido sentirte y cómo has debido sufrir y cómo has debido hacer para sobrevivir en esa situación. Y en base a eso que yo me imagino, yo voy a ayudarte a construir esa historia en tu cabeza, ¿vale? Y eso se llama mentalización. Entonces ahí jugáis un papel fundamental, tanto padres adoptivos como acogedores. Cuando el niño no quiere hablar de algo es porque le duele. Pero si cuando el niño no habla de algo, nosotros preferimos que eso sea así, porque para nosotros es más cómodo y hacemos como que, bueno, eso es que no está preparado o es que todavía no es el momento o tal, digamos que estamos interrumpiendo un proceso de elaboración, ¿vale? En la mente del niño. Entonces, ¿cómo debemos abordar, cómo debemos iniciar un proceso de comunicación, cómo debemos tratar este tema con los niños? Siempre desde primera persona, de decir, me imagino que las cosas que pasaron, me imagino que los recuerdos que tienes en tu cabeza a veces te producen tristeza, a veces te hacen sentirte nervioso, a veces te hacen sentir mal, porque yo creo que han debido pasarte cosas muy malas. Cuando tú quieras hablar de eso y cuando tú estés preparado, cuando quieras, te vengan recuerdos y quieras compartirlos, nosotros vamos a estar aquí. Y eso será un monólogo, ¿vale? Un monólogo vuestro, del adulto. Pero además así, yo siempre que trabajo con padres les llamo monólogo, porque el niño por sí mismo no va a ser capaz nunca de iniciar la comunicación o el relato, y mucho menos cronológico de lo que le pasó, porque no lo sabe, porque no tiene las herramientas adecuadas y porque en su cabeza todo es como un batiburrillo, sobre todo un batiburrillo de recuerdos traumáticos, con lo cual sois vosotros y vosotras los que tenéis que decir, yo creo que puedo entender cómo te sentiste, creo que te pasaron cosas malas, creo que ocurrieron cosas cuando tú quieras hablar de eso, cuando... Y así es como se inicia la comunicación con los niños. Con los más pequeños, habláis de niños de 5 años, de 6, de 7, ¿vale? Ponéis ejemplos de niños más pequeños con los que es difícil mantener una conversación donde se pongan en pie, digamos, recuerdos y donde uno pueda explicarle que se imagina qué es lo que debió ocurrir, qué tal. Pero con los niños más pequeños, el tema del nombre, por ejemplo, o el tema de los hermanos, o el tema del explicarle la otra mamá que le tuvo en su barriguita, sí que son, digamos, cuestiones fundamentales que desde el primer día se deben ir abordando. Pero fijaros una cosa, yo cuando me han preguntado muchas veces las madres adoptivas, ¿cómo le llamamos a su otra mamá? O sea, es que no sé cómo ponerle. Yo percibo que muchas veces es la propia madre adoptiva, los padres adoptivos, como que esa figura que representa la familia biológica o la madre biológica resulta incómoda. Entonces, cuando nosotros mismos no sabemos cómo llamarle a algo, difícilmente vamos a buscar el término adecuado para el niño, para que el niño pueda decir, pues mi otra mamá, pues la mamá que me tuvo en la barriga o la señora que, no sé, como quiera el niño, como decida el niño llamarle. Pero en esa elección de cómo el niño quiera llamar a su madre, tenéis vosotros un papel fundamental. Y para eso tenéis vosotros que tenerlo claro en vuestra cabeza. Con respecto a las familias de acogida, fijaros, yo esta mañana lo hablaba con Fina, yo siempre con respecto al acogimiento, a pesar de que lo considero un recurso fundamental, necesario y como una pieza súper importante en la vida del niño, porque el sistema funciona como funciona, el acogimiento
a mí me genera siempre muchas dudas, sobre todo cuando es un acogimiento permanente o cuando es un acogimiento temporal que se alarga en el tiempo más de lo que estaba previsto, que sabéis que eso suele ocurrir. Porque la presencia de la familia biológica a veces interrumpe, intercede, retrasa, afecta, no sé, podemos buscar muchos nombres, el proceso normal y evolutivo en la elaboración de historia del niño. Y eso es así. Y yo creo que los que me estáis escuchando lo sabéis. Las visitas con la familia biológica muchas veces son un retroceso. La toma de decisión o el cambio de medidas, es decir, vaya a pasar ahora de un acogimiento de urgencia a un acogimiento temporal, a un acogimiento tal, todo eso que primero tenéis vosotros como adultos que aceptarlo, luego hay que explicárselo a los niños. Pero además hay que explicarle a los niños que ahí está la presencia de la familia biológica. ¿Y por qué está la familia biológica y yo no puedo estar con ellos? Y ahí aparece el conflicto de lealtad. Y ahí es donde vosotros como padres acogedores tenéis que tener elaborado un discurso, pero un discurso además, digamos, basado en la sensatez y en el sentido común y además adaptado a la edad y a la madurez de cada niño. Porque el niño no entiende por qué está ahí su madre o por qué está su padre o por qué está su abuela y por qué no pueden vivir con ellos. El niño en principio no lo entiende. Algunos de ellos también decíais a la llegada a nuestra familia, el niño se muestra como muy reticente, muestra comportamientos muy negativos, no quería estar con nosotros. Claro, el niño lo que conoce es lo que ha vivido. Da igual que haya sufrido abuso sexual, que haya sufrido palizas terribles, que es lo que conoce y es la realidad que quiere, porque es donde se siente seguro. ¿Vale? Hoy no vamos a hablar de los estilos de apego, pero ese es el caldo de cultivo de cómo el niño luego se vincula, según lo que ha vivido. Yo he vivido que tú primero vienes, me das un guantazo, o me insultas, o me empujas, o me ignoras, y luego en algún momento del día, pues me das un cariñito y me das de comer. Vale, pues así es como yo he aprendido a relacionarme. Pero además esto es lo que conozco, con lo cual no quiero salir de aquí. Entonces, el que alguien, un adulto que está pensando en mí, decida que yo debo salir de aquí y debo ir con otra familia, en principio para el niño es una putada, hablando mal y pronto. Entonces, vosotros, familias acogedoras y adoptivas, tenéis que entenderlo así, que desde la perspectiva del niño, el salir de ese núcleo y de esa situación, por muy dura que sea, por muy terrible y por mucha negligencia que haya, el niño no quiere salir de ahí. Fijaros que incluso en las adopciones internacionales que yo he conocido de orfanatos terribles, ¿vale? Hablo de, bueno, de orfanatos rusos, chinos, de Vietnam, donde los niños estaban en unas condiciones muy, muy deplorables, donde vivían y además pedían cada día tener una familia, también a estos niños les ha costado y les cuesta muchísimo adaptarse a la nueva familia y a la nueva situación, porque lo que conocen es aquello. Y las personas que conocen son aquellas. Y ellos ya saben cómo pueden reaccionar esos adultos, pero tienen mucho miedo a cómo van a reaccionar estos nuevos adultos que se supone que van a cuidarles. Entonces, bueno, esto no se debe perder de vista nunca, la fase de acoplamiento, ¿vale? Porque estamos además en este, digamos, en el módulo este del tránsito a la nueva familia, no debemos perder de vista lo que el niño ha vivido y cómo lo ha vivido. Por muy terrible que sea la historia que ha vivido el niño, él conoce a esos adultos y ha aprendido a sobrevivir con esos adultos. Entonces no vale que le expliquemos al niño, ni nosotros, ni los profesionales, ni la ISIF, ni en el orfanato, que estos adultos sí son buenos, que sí van a cuidar de él. Eso no sirve. El niño tiene que comprobarlo. Entonces al principio, por supuesto, tiene que mostrar a través de su conducta pues ese miedo, esa desconfianza, ese instinto de supervivencia que ha desarrollado en su otra historia, en su otra familia. Hay algunas cuestiones que me parecen fundamentales que yo no quería dejar tampoco pasar. Em, Fijaros, hay una mamá que dice, no sé a qué edad debo hablarle a mi hija de que, bueno, de que hay una familia biológica y que sus rasgos no pueden ser nuestros, que los rasgos, evidentemente, si no hay genética, ¿no? Compartida, si una niña que es muy flexible, que tiene los ojos claros y tal, bueno, de vez en cuando le decimos que sus dos abuelas tienen los ojos claros. Fijaros, esto es una cuestión súper importante. Es verdad que a una niña de 5 años tú no le puedes explicar que genéticamente no se parece a ti, que no puede tener tus ojos y tal, porque no lo va a entender, pero tampoco podemos o debemos crear confusión diciéndole, bueno, los ojos claros, fíjate, los abuelos tienen los ojos claros, porque ella no ha podido sacar los ojos claros de estos abuelos, es evidente.
Entonces, digamos que de alguna forma la comunicación que nosotros hacemos es, oye, esos rasgos tuyos, esa forma tuya de bailar, esa forma tuya de moverte y tal, si la niña pregunta, bueno, ¿y a quién me pareceré? Bueno, es tuyo, esas cualidades son tuyas, porque tú eres única y eres irrepetible. Entonces, esos ojos son tuyos, esa forma de bailar es tuya, porque bailas estupendamente, ¿vale? Pero si decimos que se parece a la abuela o que quizás se parezca a mí, porque los niños quieren y tienen el deseo de parecerse a sus padres, si les decimos que sí, dejamos abierta esa posibilidad, estamos creando confusión. Entonces yo diría, cuidado con esto, ¿vale? Cuidado con esto. Y por supuesto, a la edad adecuada, claro que hay que explicarle al niño que sus rasgos y que sus cualidades y que su forma de hacer determinadas cosas y tal, algunas las han aprendido de nosotros ya, ¿vale? Porque ya llevan un tiempo conviviendo con nosotros, pero muchas de ellas sean a lo mejor de esa otra familia de la que él o ella provienen, ¿vale? Entonces aquí es importante el mensaje que damos para no generar confusión, sobre todo. Lo del nombre ya lo hemos dicho, vale, el conflicto de lealtades y el problema de la vinculación. No vamos a hablar hoy de los trastornos de apego porque eso daría para una tarde entera, pero sí que es verdad lo que os he dicho antes, que el niño ha aprendido a sobrevivir en un entorno, digamos, de negligencia y de desprotección. Y ha sentido que eso que se le daba era lo más parecido, ¿no? Bueno, no vamos a decir al amor, pero sí a que yo le importo a alguien. Entonces, digamos que esa reciprocidad en la relación, luego, en la fase de acogimiento y en la fase de adopción, el niño sigue comportándose así. Luego al niño hay que hacerle entender y enseñarle que hay una forma sana de querer y que hay una forma sana de cuidar. Y esto hay que verbalizarlo, ¿vale? A determinada edad hay que verbalizarlo y decir, no, esto que te pasaba a ti antes no es sano. Eso que hacían contigo no era bueno. A tus papás nadie les enseñó cómo había que cuidar de ti, qué es lo que necesita un niño, nadie les explicó esto. Pero ahora nosotros ya sí vamos a hacerlo. Entonces, determinados comportamientos, determinadas conductas en el niño, hacia nosotros, hacia otros niños, hacia los amiguitos, hacia los hermanos, hay que hacerles entender que aunque ellos las aprendieron, no son adecuadas y no son sanas, ¿vale? Esto en relación con el tema de la vinculación, que es la base del apego y del, digamos que la relación afectiva que se va a crear entre ellos y nosotros. Em, He leído por ahí también hoy algo que no quería dejar pasar tampoco. Tu madre de nacimiento no supo cuidarte en su barriga. Y entonces esto tiene que ver con tu comportamiento, con tu falta de control y tal. Fijaros que esto es como atribuir una causa-efecto directa, ¿vale? Tu madre de tu barriga no supo cuidarte, ella no se cuidó además, y entonces eso ha tenido una serie de consecuencias y eso hace que tú ahora no sepas comportarte, no sepas. Eso es un poco arriesgado, porque el niño entiende que hay, ya os digo, una atribución directa, ¿vale? Algo pasó antes cuando yo estaba en la barriga, luego eso es inamovible, ahí no hay posibilidad de cambio, ¿no? Ni de superación. Entonces, todo lo que al niño le suene a que es algo inamovible, algo que digamos que viene impuesto por herencia, por tal, eso para el niño tiene mucho peso. Entonces, el decirle tu mamá de tu barriga o como queráis llamarle, ¿vale? No se cuidaba ella. Primero, no lo sabemos, no sabemos si se cuidaba, no sabemos si ese embarazo fue deseado, no sabemos las causas por las que tuvo que renunciar o le fue retirado, no lo sabemos. Y lo que no sabemos no nos lo inventamos. Pero si acaso fantaseamos o elaboramos una hipótesis, tiene que ser en sentido positivo. ¿Vale? Y aquí muchas veces los padres, bueno, entonces si sabemos que ha habido negligencia, que ha habido consumo de drogas y tal, ¿qué hacemos? ¿Enmascaramos eso? No, nunca enmascaramos y nunca mentimos. Pero sí que es verdad, yo al menos soy partidaria y mi experiencia clínica con los niños así me lo demuestra, que el contenido de la historia que nosotros le relatamos al niño tiene que ser en sentido positivo. Si aquello pasó fue por algo, si tú saliste de esa familia y tuviste que dejar de vivir con tu mamá fue por algo y fue por algo bueno para ti, porque hoy estás bien y hoy estás en un entorno de protección donde te queremos, te cuidamos. Luego aquello tuvo que pasar por algo. Fue triste que aquello pasara, ojalá y no hubiera tenido que pasar, porque todos los niños merecen ser cuidados y atendidos y protegidos, pero aquello pasó y hoy tenemos que repararlo. Pero nunca un mensaje de como algo que es definitorio, ¿no? Tu madre no se cuidó, tu madre consumió sustancias, tal. Porque muchas veces yo trabajando con los niños me doy cuenta de que el niño siente como que hay un destino,
como hay algo inamovible, ¿no? Mi madre consumió drogas y entonces yo soy hiperactivo. Sí, yo soy TDAH o yo soy muy nervioso, yo es que no puedo pensar bien, es que no puedo leer porque mi madre consumió tal, porque como mi madre no deseó que yo naciera. No sé, son cosas que los niños a veces han escuchado y han integrado, y digamos que no les aportan nada positivo. Entonces, mucho cuidado con esto y con lo que se le transmite en este sentido de la historia previa. Una cuestión importante para mí también, qué hacer cuando se remueven temas muy dolorosos, ¿vale? Y esto es, en la mayoría de los casos, bueno, en la figura del acogimiento, imaginaros, ¿no? Los niños que salen en acogida a cierta edad y que además tienen ahí la presencia de la familia biológica, es como que esos recuerdos dolorosos están siempre ahí. Y cada vez que hay una visita con la familia, algo se remueve. Eso no os quepa ninguna duda y yo creo que lo sabéis vosotros. Em, pero a veces se remueven cosas muy importantes que les dejan removidos y muy jodidos durante un tiempo. Entonces, vuelvo a lo que os he dicho antes. El relato nuestro, vuestro argumento siempre tiene que ser, yo me imagino que tiene que ser para ti duro pensar en esto. Yo creo que tiene que ser para ti muy triste recordar que a ti te pasó esto, ¿vale? Incitar a que ellos hablen y a que ellos verbalicen y a que le pongan palabras a lo que están sintiendo tanto en el acogimiento como en la adopción. Pero siempre desde, yo me imagino que tú debes estar pasando lo malo, yo me imagino que cuando tú recuerdas esto, o me imagino que aunque no tengas recuerdos, cuando tú piensas qué pasó con tu madre biológica, porque tuviste que separarte y tal, me imagino que te sientes triste, porque es lógico. Yo cuando trabajo con algunos padres adoptivos me dice, bueno, pero él no manifiesta, o ella no manifiesta sentir tristeza, ni tal, y es más, es que no quiere hablar. Y con ese mismo niño, esa misma niña, cuando yo estoy a solas en mi sala de valientes, que se llama, ese niño me dice, sí, yo a veces pienso que qué pena lo que me pasó, ¿no? O qué triste, o qué hubiera pasado si mi madre hubiera tenido dinero, si no hubiera sido pobre, o si no hubiera estado enferma, porque ellos tienen un constructo, una historia en su mente, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el hecho de que ellos no hablen de esto con vosotros, acogedores o papás adoptivos, no significa que eso no esté en su cabeza. Es más, yo os diría que en la mayoría de los casos, a determinada edad o a partir de una edad, eso está en sus cabezas. Otra cosa es que quieran compartirlo y que quieran ponerle palabras, ¿vale? Es mejor archivar, apartar. Y eso nos pasa a nosotros como adultos. Cuando algo nos preocupa, a veces hacemos como inconscientemente el intento de, bueno, ahora no tengo ganas de pensar en esto. Imaginaros que tenéis un problema en el trabajo, un problema de pareja, un problema con un hermano, y es como, uff, qué pereza, ahora mismo no quiero pensar en esto. Pues estos chicos y estas chicas hacen eso casi todo el tiempo, casi todo el tiempo. O sea, no quiero pensar en esto. Entonces, mamá, papá, por favor, no recordadme eso y vamos a dejar eso ahí quietito. Pero eso no es bueno. ¿Vale? Eso no es bueno para ellos. Entonces vosotros tenéis que ser, digamos, como esos incitadores, ese nexo de tirar del hilo, de yo me imagino cómo debes sentirte, yo pienso que eso debe ser triste, no sé cómo te sientes hoy después de haber tenido la visita con tu familia, de hoy de haber visto a tus hermanos, de haber visto a tu abuela, iniciar vosotros siempre el que ellos puedan poner palabras a cómo se sienten. Y luego una cosa que me parece a mí importante, el tema de la temporalidad eh, del acogimiento frente a la adopción. Fijaros que muchas de las familias que estáis hoy aquí y muchas de las que no están iniciaron un proceso de acogimiento, digamos, como le hemos llamado al principio, como un tiempo de tránsito, ¿no? De acompañamiento de un niño desde un recurso, digamos, desde una situación de negligencia tal hasta un recurso definitivo. Pero luego eso se alarga en el tiempo. Pues porque el sistema funciona así, porque el sistema hasta ahora, digamos que le da muchas oportunidades a la familia biológica. Bueno, eso sería otro debate y no quiero entrar ahí, ¿vale? Pero la temporalidad del acogimiento hace que sea un recurso a veces no exento de dificultades, ¿vale? Y de, digamos, de situaciones que dificultan la evolución y el desarrollo positivo de estos niños. Y yo he visto a muchos padres acogedores sintiéndose muy frustrados y diciendo, bueno, es que esto, es que el sistema es horroroso, es que fue un acogimiento urgente, es que llevamos un año y medio, nos van a cambiar la medida del acogimiento, es que sabemos que el niño cada vez que tenemos que llevarle con su madre o con su abuela o tal, luego cuando viene está 3 días fatal.
y no pasa nada, o sea, no, eso no cambia. Entonces, esa temporalidad en la figura, digamos, de los acogedores, vosotros tenéis que tenerla muy en cuenta. Porque a veces cuando los acogedores viven eso con frustración y con angustia y como con un reproche de decir, bueno, esto no funciona, nosotros aquí no estamos haciendo nada, porque sigue habiendo visitas con la familia, porque esto entorpece y empeora todo, no estamos haciendo nada. Sí estáis haciendo, porque en el caos que supone para el niño ese circuito, ¿vale? De visitas con profesionales del ICID, de menores, de la entidad de acogimiento que le lleve y tal. En todas esas visitas de caos, que el del niño, el síndrome del peloteo que se llama, es decir, el niño, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Vale? Vosotros sois como una figura, digamos, imbatible, una figura fuerte de referencia. Y el tiempo que estéis ahí, ¿vale? Tenéis que representar eso para el niño y representáis eso además. Entonces es importante que el niño no note en vosotros que tenéis, que sentís esa frustración, esas dudas, esos reproches hacia el sistema que todos tenemos, que el niño no perciba eso, porque vuestra función principal es ser ahí, digamos, como un elemento de fuerza, de sostenibilidad, dure lo que dure, ¿vale? Pero eso al niño le aporta en su maduración, en su evolución, en su construcción de su historia, vosotros ya le estáis aportando. Y por supuesto la familia adoptiva, independientemente de la edad con la que llegue el niño, ¿vale? Hay un antes y un después. Antes ha sido el caos, ha sido una situación de, bueno, no sé qué va a pasar conmigo, voy a una familia, luego voy a un centro, me han dicho que me buscarían otra familia y tal. Cuando por fin llega la adopción, el niño como que no se lo cree, ¿vale? El niño no sabe si eso es definitivo o no. Ese es el principal fantasma de los niños adoptados, que no sabe si esto ya por fin es definitivo. Y eso es lo que más dificulta la vinculación, la adaptación, el acoplamiento y, digamos, la transición a la nueva familia, que el niño no sabe y no confía en que esto sea definitivo, porque lo que el niño ha vivido hasta ahora ha sido, digamos, como un caos, ¿vale? Todo ha sido provisional en su vida. De repente estaba la madre, de repente no, de repente le llegaba un golpe, de repente le llegaba un trozo de pan, de repente estaban con una abuela, de repente todo ha sido provisional y caótico. Con lo cual, cuando llega un adulto estable en su vida, ya sea acogedor o ya sea adoptivo, el niño no lo sabe. Hay que meterle en su disco duro, hay que meterle unas nuevas claves, ¿vale? Que el niño descifre y decir, vale, nosotros estamos aquí. En el caso del acogimiento no sabemos por cuánto tiempo, pero mientras estemos vamos a estar y vamos a ser fuertes y vamos a estar aquí contigo. Y en el caso de la adopción, es para siempre. Es como yo entiendo la adopción, es para siempre. ¿Vale? Aunque hay fracasos en la adopción y los entiendo y conozco muchos casos y los trabajo y los acompaño y tal, pero entiendo que igual que un hijo biológico es para siempre, un hijo adoptado también. Bueno, esto ha sido un paréntesis y creo que me queda una cuestión más. Jugar a que sale de mi barriga, ¿vale? Lo he puesto aquí como subrayado. Fijaros, es verdad que hay determinadas técnicas que funcionan, ¿no? Como hacer que le damos el pecho al niño, ¿no? Porque el niño reviva, digamos, una situación que de bebé no vivió y que en su cabeza, digamos, él pueda tener la idea de lo que pudo ser el cuidado maternal hacia su persona, hacia su cuerpo, ¿no? Hacia su ser, cuando él era un bebé. Entonces, el hecho de darle el pecho, de abrazarlo y de mecerlo, representa todo eso. Pero el hecho de jugar a que el niño sale de nuestra barriga tiene mucho riesgo, tiene mucho riesgo. El niño adoptado y la niña adoptada siempre desean haber salido de la barriga de su mamá adoptiva. Eso a mí no me cabe duda y ya después de muchos años de trabajo con niños adoptados, cada vez lo tengo más claro. Y fijaros, en las familias donde hay hijos biológicos e hijos adoptados, vosotros también lo habéis puesto por ahí en el foro, eso es todavía más complicado y más difícil, porque el hijo adoptado, la hija adoptada siempre dice, uff, qué faena, ¿no? Él sí salió de tu barriga y yo no. Y ese deseo implícito es todavía mayor cuando hay un hijo biológico en la familia, fijaros. Qué faena, ¿no? Eso, que uno lo hace con todo el amor del mundo y quiere darles lo mismo y acompañarlos de la misma forma y servirles de apoyo de la misma manera. Pero el niño adoptado está en desventaja porque no salió de la barriga. Por más que lo desee, no salió de la barriga.
Entonces, para mí, y esto lo he trabajado con muchos padres, que la madre, bueno, jugamos a que salió de mi barriga y después le digo, esto es un juego, vale. A determinada edad y cuando uno después le explica muy, muy claramente que eso es un juego, pues bueno, a lo mejor no veo riesgos. Pero fijaros que en muchos niños y en muchas niñas yo he visto en su cabeza la confusión de que realmente ellos salieron de la barriga, a pesar de haber sido adoptados. Como no tienen recuerdos anteriores, ellos han elaborado en su cabeza que salieron de la barriga de su mamá adoptada. Y eso hay que desmitificarlo y eso hay que sacarlo de su mente, ¿vale? Y esto enlaza con otra cosa que me parece súper importante. ¿Qué pasa cuando el niño construye recuerdos en su cabeza que no son ciertos y nosotros sabemos que no son ciertos? ¿Qué hacemos con esos? Por supuesto, esos recuerdos no deben permanecer ahí. Y lo que pasa, la explicación a esto es que todos necesitamos tener, digamos, como una historia montada en nuestra cabeza de lo que ha ocurrido con nosotros desde que vinimos a este mundo. Necesitamos hacerlo así. Entonces, estos niños que además hay un proceso en ellos, en muchos de estos niños, que es procesos disociativos, ¿no? De mi mente se va a otro lado cuando están en una situación de desprotección o sufriendo abusos o abandono o tal. El niño desconecta y conecta y vuelve a desconectar de la realidad y tal. Y en esos procesos muchas veces se construyen recuerdos que no son verdaderos, que no ocurrieron nunca, pero están en su mente. Y entonces vosotros tenéis que explicarles esto así, como yo os lo estoy explicando a vosotros. ¿Vale? Que hay cosas en su cabecita que están ahí guardadas que sí, que fueron verdad y tal, y otras que no. A veces son en sentido positivo y otras en sentido negativo. Yo he escuchado historias terribles de decir, bueno, a mí me pegaban, me amarraban y tal, y no es verdad. Cuando tú conoces la historia del niño sabes que no es verdad, pero el niño la ha magnificado. Y otras en el sentido contrario, de inventarse un cuento de Disney, ¿vale? Una historia rosa de decir, bueno, no, a mí me cuidaban y me querían y tal, y yo recuerdo que me compraban no sé qué, recuerdo. Entonces, es muy peligroso que el niño construya recuerdos que no son ciertos. Cuando vosotros sepáis a ciencia cierta que esos recuerdos no son ciertos, tenemos que intentar eh, transformarlos en la realidad o en lo más aproximado que nosotros conozcamos de la realidad. ¿Cuándo? La pregunta es ¿cuándo se le habla a los niños de los recuerdos dolorosos y de las vivencias dolorosas? Pues depende de cada niño. A mí no me gusta nunca generalizar en esto. Le decía, a partir de los 5 años el niño tiene que saber ya que viene otra barriga, que tiene una madre biológica, que tuvo una historia tal, que sufrió abuso. No, no hay una edad cifrada para cada uno de estos momentos. Depende de la etapa evolutiva del niño, depende de la capacidad de adaptación del niño. Y en muchos de estos procesos, el niño necesita acompañamiento profesional. Pero igual que si tenemos un niño que tiene diabetes o que tiene una discapacidad o que tiene un problema de hueso, vamos a necesitar acompañamiento profesional. Cuando hay trauma, y en un porcentaje importante de estos niños hay trauma, necesitamos acompañamiento profesional, que nos vayan marcando las pautas, decir, pues yo creo que tu hijo ya está preparado para que abordes este tema, o creo que no, que todavía no es el momento para abordar este tema. Por eso no quiero hoy aquí hacer generalizaciones de tramos de edad, decir, a partir de los 7 años el niño ya tiene que saber el nombre de su madre biológica, su segundo nombre y tal. No, no se puede generalizar, porque va a depender de cada niño y de la historia de cada niño, ¿vale? Por eso es tan importante a veces la supervisión profesional, por eso estamos aquí, por estos cursos y tal, porque depende de cada niño. Claro, claro. Yo creo que no me he expresado bien. Por supuesto que si algo yo tengo totalmente a favor de la figura de los acogedores es que es una figura reparadora. Entonces, quizás cuando he dicho la familia acogedora acompaña y la adoptiva acompaña y repara, me refería sobre todo a la permanencia de que la adopción, digamos, es definitiva, es un recurso para el niño que es definitivo. Entonces, a lo mejor he dicho reparar refiriéndome solo a la adopción y no al acogimiento. Si es así, me he expresado mal. Yo creo que si algo tiene de positivo el acogimiento, dure lo que dure, fíjate lo que te digo, Esther, dure 6 meses o dure 10 años o sea un permanente, es de reparar. Pero incluso más que la adopción, porque en el acogimiento la familia biológica está presente, con lo cual a veces la reparación es casi a diario o semanal, cada vez que hay un encuentro. ¿Me explico? Cada vez que hay un encuentro, a vosotros os toca reparar. Quizás no me he expresado porque quería diferenciar sobre todo que la figura adoptiva a mí me parece, bueno, más reparadora en el sentido de que es definitiva, ¿no? El niño adoptado sabe que llega a una familia y llega para siempre. En un acogimiento el niño sabe que llega a una familia, pero no sabe cuánto va a durar eso.
Pero por supuesto que el proceso reparador en los padres acogedores, fíjate, yo lo hablaba el otro día con Sandra, una psicóloga que trabaja aquí en acogimiento en Málaga, el proceso de reparación de los padres acogedores es desde el minuto cero hasta el que el niño sale por la puerta, porque está la familia biológica ahí, y la familia biológica es la que ha causado el daño, con lo cual el Pues papel reparador, imagínate.